pensé, voy a grabar ahora. Lamentándome mucho nadie me avisó y yo no me acordé. El ruido me distrajo. Bueno, entonces el cemento depende para lo que lo usemos, tiene que ser mezclado de diferente manera. Hay cemento de rápida fragua quiere decir endurecimiento, cuando se asienta se endurece. Hay, por ejemplo, para los estadios, a veces necesitan hacer un estadio rápidamente y le adicionan al cemento un elemento adicional, en el cual fragua más rápido. Dicen que ese cemento, al ser sometido a temblores, terremotos o movimientos telúricos, pues se resquebraja más rápido, ¿sí? Pero sí existen aceleradores de endurecimiento y secado, sí existen. Hay cementos que se mezclan con otras cosas, como piedras, como grava, etcétera, y también tiene un proceso químico en el cual se genera el cemento. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los cementos. Sigo por acá. Entonces, ¿qué son las operaciones unitarias? Cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o transformación de las materias implicadas en un proceso químico. Se hace una operación unitaria. Por ejemplo, la operación unitaria conocida como destilación. ¿Sí? El destilado se usa para purificar o separar alcohol de la industria de la bebida, de los vinos, del pisco, por ejemplo. Yo en Ovalle conocí una empresa de pisco donde ellos hacían su destilado. También se separa por hidrocarburos en la industria del petróleo. En la industria del petróleo, pues, hay muchas etapas del destilado del petróleo. Hay las primeras etapas del destilado del petróleo, sale el gas licuado de petróleo, que es el gas licuado que usamos en las, ¿cómo se llaman aquí? Los balones de gas, los balones, eso, bueno, eso es un gas licuado de petróleo. Está el gas natural que se sale del pozo petrolero. Tiene otro tanaje, tiene otra purificación. De las bebidas alcohólicas, pues es conocido el destilado, que tienen diferentes procesos, en el cual pues ellos sacan lo que se llama la cola del destilado, el cuerpo y la primera fase, la cabeza, y tienen diferentes componentes de alcohol, ¿sí? De hecho, pues el destilado o los destiladores son prohibidos, porque tú no puedes tener un destilador en tu casa, porque es ante la ley, está prohibido. Solo las empresas con permisos pertinentes son los que pueden usar este tipo de operaciones unitarias. Entonces, sigo por acá. Entonces, las operaciones unitarias estudian principalmente la transferencia y los cambios de energía, la transferencia y los cambios materiales que se lleva a cabo por medios físicos, pero también por medios físico-químicos, ¿sí? Tomamos la materia prima, tenemos operaciones físicas de acondicionamiento, reacciones químicas, operaciones físicas de separación y tenemos finalmente el producto. Esto por lo general se usa en operaciones químicas, de transformación de materia, por ejemplo, como les decía, vinos, destilados, petróleo, cobre, etc. ¿Sí? Sigo por acá. Entonces las operaciones unitarias son aquellas unidades en donde los cambios son necesariamente físicos, o sea, también afectan la materia, a la materia sin modificar sus propiedades químicas. Va a transformarse, pero no va a dañar su propiedad química. Por ejemplo, el destilado cambia, ¿no? Cambia la absorción, la filtración, el secado, ¿sí? Y también tenemos los procesos unitarios, que son diferentes. Son aquellas unidades en donde los cambios implican la transformación química de la materia. Por eso está la combustión, cuando quemamos algo, la oxidación, la nitración, la polimerización, la reducción, esterificación y la hidrólisis. ¿Sí? Ahí sí vamos a cambiar físicamente, químicamente, perdón, la materia. En cambio, en el otro solo van a haber cambios químicos. Quiero que esté clara la diferencia. Operaciones unitarias y procesos unitarios, ¿sí? Los procesos unitarios, pues, como la fermentación también, la combustión, quemamos algo, lo transformamos. En cambio, en la operación unitaria, pues, mezclamos, flotamos, filtramos, sedimentamos. Esos son procesos en los cuales químicamente van a cambiar su estado, más no
van a cambiar químicamente, ¿sí? Sus propiedades químicas. Volvemos aquí a tomar en cuenta esto y tenemos los procesos y las operaciones y los procesos unitarios. Entonces, en las operaciones, pues, tenemos lo que les dije, filtración, absorción, decantación, evaporación, molienda, extracción, destilación y secado. Y en los procesos, cuando sí cambia químicamente, tenemos la oxidación, neutralización, electrólisis, nitración, saponificación, esto para hacer jabón. Se llama saponificación porque era de un pueblo que era francés, se llama sapoin. Entonces, ¿cómo se descubre el jabón? Dicen que en esta ciudad, en Francia, en Sapoin, había un río. Y de ese río, pues había cerca de ese río un matadero de animales, donde sacaban los animales, los mataban, les sacaban la piel, les sacaban la grasa y todos los restos de grasas, de tripa, vamos a decirlo así, lo lanzaban por el río, ¿sí? Para sacar la carne. Entonces, ¿qué pasa? La grasa en sí, la grasa, si tú la pones en un medio básico, se convierte en jabón, ¿sí? Se convierte en jabón. Entonces, ¿qué pasaba? Este río tenía componentes básicas. Entonces, con la mezcla que tenía, que le lanzaban esa grasa de los animales del matadero, y el río era más básico, pues más abajito, hay unas señoras que iban a lavar ropa, y a ellas les encantaba lavar en ese río porque era muy jabonoso, es decir, se volvía espuma y podían lavar muy bien su ropa. Esa transformación o ese proceso se llama saponificación. ¿Y por qué el jabón limpia? Porque el jabón, al transformar la grasa con un medio básico en una molécula en la cual en sus extremos tiene un lado alcohólico o un grado de alcohol y un grado básico. Entonces él saca la grasa y a la vez se mezcla con el agua, por eso es jabón limpio. Entonces eso se llama saponificación. De hecho, si ustedes quieren hacer jabón, ustedes pueden tomar 1 litro de aceite, le ponen soda cáustica y lo revuelven más o menos 1 hora, ¿sí? Con una cucharita de palo y van a lograr hacer jabón. El jabón, después que se hace, se pone en un molde y se deja disecar o descansar o decantar unos 3 meses en una despensa. Porque el jabón tiene que, químicamente él va cambiando y entonces él tiene como asentarse. Porque si tú lo usas, te quema la piel. Entonces tienes que tenerlo 2 o 3 meses en un estante secando el aire. ¿No? Así se hace el jabón. Bueno, entonces esta saponificación es un proceso unitario porque cambia químicamente. Tenemos la combustión, hidrogenación y la fermentación, que es lo que hacen con la cerveza, por ejemplo, donde le ponen sus componentes, los polvos, ¿cómo le dicen? El maíz, la cebada, y todo eso lo hacen fermentar. Entonces, químicamente el proceso es un proceso unitario porque cambia químicamente. ¿Ok? Sigo para acá. Entonces, vamos nuevamente a la diferencia entre el proceso unitario y el proceso operación unitaria y proceso unitario. Las operaciones físicas realizadas para producir cambios, calentamiento, compresión, molienda, separación, tales como transmisión de calor, flujo de fluido, destilación, son las llamadas operaciones unitarias, ¿sí? Y los cambios químicos que ocurren en el reactor o reacciones químicas como oxidación, nitración, polimerización, reducción, esterilización, saponificación, etcétera, se conocen como procesos unitarios. Entonces nosotros vamos a estudiar procesos y operaciones, es decir, las dos cosas, la transformación, tanto química como la materia prima sin transformarla. ¿Sí? Tan solo que va a cambiar, va a tener transformaciones físicas. ¿Okay? Entonces, vuelvo a lo mismo porque me gusta redundar hasta que ustedes se lo aprenden. Aquí agregué muchas más. Entonces tenemos las operaciones unitarias, tenemos flujo de fluidos, transferencia de calor, evaporación, cristalización. La cristalización es muy conocida cuando ustedes compran naftalina, eso que es una pelotita blanca. Bueno, la naftalina tiene la característica que ella, si no está cerrada en una bolsa y está al aire, ella se cristaliza, se evapora y después se pega. Por eso cuando dicen, ay, vamos a usar la naftalina para ponerle la ropa,
¿qué hace uno? Uno agarra la naftalina, la saca de la bolsita, la pone en el closet y ya se desaparece. Porque ella con el aire se va como evaporando y se empieza a cristalizar en la ropa. Por eso a los animalitos que te comen la ropa no les gusta, porque cuando van a comer, pues la ropa tiene naftalina pegada en el tejido. Tenemos también la agitación, filtración, secado, la destilación, la absorción, separación de membrana, centrifugación, trituración, extracción líquido-líquido, absorción y lixidación, que es lo que hacen con el cobre, que lo gotean con un ácido, y la separación físico-mecánica. Y en algunos de los procesos unitarios, que es una transformación química, tenemos la oxidación, como ven hay un clavito oxidado, cambia químicamente, porque aquí sucede que el elemento, el metal, trata de volver a su estado natural, entonces empieza a perder electrodo, entonces al salir empieza a perder su componente, su material, porque él empieza a tratar de volver a su estado natural, por eso hay oxidaciones. Tenemos la combustión, fermentación, saponificación, subhidratación, que es con sulfuro, caustificación, que es la soda cáustica, que es bastante conocida en el sentido que para limpiar, por ejemplo, antiguamente las bebidas venían en botellas de vidrio, y las botellas de vidrio se limpiaban con soda cáustica, porque a veces quedaban residuos, entonces ellos inyectaban dentro de la botella de vidrio soda cáustica, y eso limpiaba todo. Entonces, la soda cáustica corroe mucho el metal. Por ejemplo, en las empresas antiguamente, hablando de 1900, cuando había una empresa que tenía o trabajaba con soda cáustica, los rieles de los trenes, tú sabes que antiguamente no había un autobús, había tranvías, y eso iban sobre rieles. Entonces, cerca de esas empresas, siempre los rieles de los tranvías se oxidaban y se volvían nada, los tenían que estar cambiando. ¿Por qué? Porque en el aire, como ellos trabajaban con soda cáustica, había soda cáustica y quemaba el hierro de los tranvías. Entonces ahí se dieron cuenta que esas empresas que usan soda cáustica tienen que estar lejos de la gente, porque no tan solo quema los hierros, también entra a los pulmones y produce problemas profundos en los pulmones, los quema prácticamente. También tenemos la precipitación, la electrólisis, la halogenación, polimerización, reducción, sulfonación y nitración. Son procesos químicos que generan realmente un cambio químico en la materia prima. ¿Ok? No les voy a pedir detalladamente qué es cada uno, pero sí quiero que los conozcan. Yo sé que hay muchos que ya los conocen porque uno los ve en el colegio. ¿Ok? Entonces, de todos estos procesos químicos, procesos industriales, hay un elemento que es muy común en las empresas, porque tú puedes decir, bueno, en esta empresa vamos a transformar o vamos a hacer, vamos a generar, vamos a hacer celulares, por ejemplo. Bueno, tú tienes que hacer un diagrama de tu proceso industrial, donde cuando vaya cualquier persona, la que sea, a la empresa donde se hacen celulares, él pueda ver en un diagrama cuáles son las etapas de producción de un celular. Entonces, aquí entra en jugar lo que es un diagrama de flujo o flujograma, que es una presentación gráfica de un proceso. Se muestra cada paso del proceso. Se representa con un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo proceso están unidos entre sí por flechas que indican la dirección del flujo del proceso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo es. Estos diagramas tienen que estar en todas las empresas, porque cuando llega alguien nuevo o quieren realizar el proceso, pues tienen que ir realizando paso a paso y se puede ver cómo es cada una de las direcciones o cómo va el proceso. Por ejemplo, los símbolos más comunes serían los que vemos aquí, que tendríamos este óvalo que habla del inicio del proceso o del fin del proceso.
Después tenemos aquí el rectángulo, que es la actividad que hay, ¿sí? No sé, hornear, planchar, cocinar, cortar, son actividades. Y acá tenemos el prisma que podemos decir que es la decisión. Tú puedes decir, bueno, ¿le echa sal? Sí, no. ¿O color azul? Sí, no. Entonces, dependiendo de la respuesta, si es sí o si es no, pues avanza a donde está. Por ejemplo, aquí, si miran, inicio, actividad 1, actividad 2, y aquí tomo una decisión. Logró la actividad 2, por ejemplo, ¿logró la calidad necesaria? No, entonces vuelve y se regresa a la actividad 1 para mejorar otra vez. Si logró la calidad que se necesitaba, pues sí, va al otro proceso. Y aquí vuelve a decir, bueno, ¿se logró el fin de la actividad? No, entonces hay que regresar y volver a hacer toda la vuelta. Y cuando ya se logra el objetivo, pues pasa a la parte final, ¿sí? Estos son, y este es un conector, el redondo son conectores, que podemos verlo más adelante en otros procesos, pero este es el más básico, ¿sí? Inicio, actividad, decisión y conector. Si miramos aquí, por ejemplo, tenemos el proceso pues, de un restaurante, ¿sí? Tenemos, cuando llegamos al inicio, podemos ir a una mesa, ¿no es cierto? Te pueden decir, mire, ¿desea usar el bar? Y uno dice, bueno, vamos a usar el bar, sí, vamos a usar el bar. Entonces le digo, sí, bueno, me voy, pido el menú, puedo medir el menú, analizar el menú, pedir, pagar y me voy. O también puedo decir que voy para el restaurante, sí, pero voy para el restaurante. Y en el restaurante, pues, o digo, no, no voy a ir para el bar, voy a ir para el restaurante. Bueno, también puedo pedir y me voy. Depende, ahí tomo la decisión, ¿sí? De lo que va a pasar. Esto es algo sencillo, simple, pero es un diagrama de procesos. Sigo por aquí. ¿Cuáles son los tipos de flujogramas? Bueno, los tipos de flujogramas, pues tenemos los que son matricial vertical, que sería los que empiezan acá, y comienzan con los agentes, puede ser, no sé, el vigilante, el empleado 1, el empleado 2, dependiendo. Y aquí tenemos el inicio. Después siempre viene y pasa aquí a una actividad y aquí toma decisiones, aquí más actividades y final. Entonces este es un proceso vertical. Acá tenemos un proceso matricial horizontal. El más usado es este y el más correcto es este para mí, porque aquí a veces hay confusión, pero aquí, por ejemplo, el primer agente o el primero, tenemos aquí pues el inicio, la actividad, acá tenemos toma de decisiones, sí, por un lado y no por el otro, y volvemos aquí a un proceso de actividades y finalizo por acá, ¿sí? A mí me gusta más este porque es más ordenado, pero siempre tiene que ir en una manera hacia abajo, ¿sí? Sigo por acá. Puede ser lineal, ¿sí? Lineal en 1, todo linealmente hacia abajo, ¿sí? Y lineal en 2, donde tengo el agente 1 que hace una cosa y el agente 2 que hace otra cosa. Y aquí están los dos, el empleado 1 y el empleado 2 tomando decisión. Y aquí vengo otro, que es el agente 3. Y este es lo que haga esta actividad, hace el tercero. Y el último es el que cierra. Entonces, dependiendo aquí de lo que vayamos a hacer. Aquí puede ser todo, lo puede hacer uno solo. ¿Sí? Y aquí hay 3 agentes involucrados. ¿Ok? Depende de lo que vayamos a fabricar. Sigo por acá. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Tenemos el elipse. Óvalo indica el inicio y el final de un diagrama de flujo. Está reservado a la primera y la última actividad. Un proceso puede tener varios inicios y varios finales. Eso también es cierto. Tenemos el rectángulo o la caja. Se utiliza para definir cada actividad o tarea. También se le llama tarea. Debe incluir siempre un verbo de acción. Las cajas se pueden enumerar, la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Se enumerar según la acción que vayamos a hacer, la tarea. Tenemos aquí el rombo, por supuesto. Este es para tomar decisiones, incluye siempre una pregunta. ¿Sí? ¿Voy para el bar? Sí. No voy para el bar. ¿Voy para el restaurante? Sí o no. Y tenemos la flecha que se utiliza para indicar
para dónde va, indica la dirección, ¿sí? La dirección de la secuencia de la actividad. Estos son los básicos. Y aquí son algunos que también se utilizan, más no los vamos a ver, que son símbolos de entrada, que ya son para más sofisticados, ¿sí? Conectores más sofisticados que se utilizan para representar entradas necesarias para ejecutar actividades del proceso o para escoger salidas generadas durante el desarrollo del mismo. No la vamos a utilizar porque ya hay unas que se definen de diferente manera. Tenemos también conectores, ¿sí? Usados para representar conexiones de otras partes del flujograma y de otros procesos. Estos conectores van de un lado a otro. Si el proceso es largo y el diagrama de flujo no cabe en la hoja, pues estos conectores permiten continuar en otra hoja. Por ejemplo, sigo por aquí. Entonces, ¿cómo realizar un diagrama? Primero, para realizar un diagrama tenemos que tener la lista de actividades. Realizar las actividades con las personas que están en el proceso. Preguntando qué se realiza en esa actividad. Tienes que saber cada tarea que realiza cada una de las personas. Después, identificar los agentes que intervienen en el proceso. ¿Qué agentes intervienen? Dibujar la secuencia de la actividad. Añadir la entrada y la salida y revisar el flujograma cada vez que sea necesario. Siempre los flujogramas se van actualizando, porque a veces hay ciertos procesos que o se automatizan o en vez de tener 3 empleados tienes 2 o agregas uno más. Entonces eso tiene que estar constantemente pues actualizándose. Errores comunes. Bueno, errores comunes pues tendríamos aquí utilizar la entrada y la salida como si fueran actividades. Por ejemplo, aquí dice recopilar datos, informe, realizar informe. Y aquí este sería recopilar datos, elaborar el informe, y aquí genera el informe y revisar el informe. ¿Sí? Esto sería mal, esto sería más correcto. También tendríamos otro error, utilizar el diagrama de flujo como un sube y baja. Estoy aquí, comienzo, bajo, bueno, subo, no. Siempre tiene que ir bajando. Es mucho peor, es mucho mejor, perdón. Porque si lo hace así, tiende a enredarse y es un error realmente. Entonces tienes que ir bajando. Por eso a veces en una hoja no caben todos los procesos. Hay procesos, yo he visto procesos industriales impresionantes, los diagramas de flujo, impresionantes. Si no lo sabéis leer, te perdí. Pero es necesario conocer ciertas cosas importantes porque uno siempre le pueden preguntar qué opina usted de esto y usted, eso no me lo dieron, no. Hay que saber cómo leer un poquito un diagrama de flujo. También otro error es usar las líneas sin usar puentes, ¿sí? Otro error también es olvidarse las flechas, solo diagramas líneas y no flechas. Las flechas nos ayudan a conocer el sentido y la continuidad del diagrama. A veces tienen la mala costumbre de no colocar la flecha, pero es bueno colocarla, la flecha para indicar cómo va el proceso. Un programa que pueden utilizar, este es el DAO.io, lo tengo acá, déjenme salir un momento de aquí para mostrárselo. Lo tengo por acá, lo pueden bajar si quieren. ¿Dónde estás? Por aquí. Aquí está. Ahora lo voy a compartir. Voy a compartir para que lo vean. Lo pueden bajar. Este es el programa, no necesita, lo pueden trabajar directamente de internet. Aquí pueden ver que vamos armando todo, lo sacan de acá, lo ponen aquí, lo pueden ir uniendo. Aquí tienen una actividad, le ponen la actividad. Pueden generar aquí el comienzo, ¿sí? El comienzo de una actividad y después lo van uniendo con estos conectores y tienen las flechas también. Entonces aquí, por ejemplo, está preguntas, sí o no, estamos acá. Aquí lo voy a hacer puesto yo, aquí ven. El sí, aquí se me crucé, está mal, tengo que hacerlo allá arriba. Ahí. El no estará acá. No, y aquí está el sí. Si es no, me voy para acá. Si es sí, me voy para allá. Entonces ahí están las actividades. Hay muchas utilidades para esto. También tengo aquí otros dibujitos que sirven también, pero los básicos sería este que le dicen el prisma, el diamante, para decisiones.
Este sería para actividades. Este sería para el inicio y el final. El inicio está aquí y el final, pues lo puedo poner después del final aquí en el proceso. Acá si quieren. Y acá arriba podemos ir dividiendo, pues, cómo van a ir los diferentes agentes, ¿sí? Hay diferentes iconos, aquí más avanzados, donde tienen diferentes colorcitos, todo lo que quieran ustedes agregar. Este lo pueden utilizar si alguna vez necesitan hacer. Yo antes mandaba hacer un diagrama de flujo. Puede ser que ahora lo manden también. Hacían unos muy interesantes, como también hacían unos un poco desastrosos, no debo reconocer, pero habían diagramas de flujo bastante útiles. Aquí están todos los tipos de flechas también. Aquí están los básicos. Y por acá están, bueno, eventos, pasarela, etc. Hay muchas cosas aquí que pueden utilizar. Más formas, tengo aquí la forma, directorio activo, por ejemplo, ve, aquí pueden utilizar todo esto. Es necesario ni siquiera instalarlo, lo pueden bajar directamente de ahí, lo manejan directamente de la plataforma. ¿Sí? Este lo pueden utilizar, se baja, se llama así. Y lo único que a mí no me gusta es que él guarda los archivos en un lenguaje o un punto no sé, no se puede abrir. Tienes que transformarlo y guardarlo. Y cuando lo quieras guardar, ¿sí? Lo tienes que transformar a JPG o transformar a otro punto dibujo, porque si no, no lo vas a poner a abrir en todas partes. Y si lo quieres pegar o transformar, pues tienes que ver en qué lo guardó él, porque él guarda su propio archivo en su propio lenguaje, no me acuerdo, .es creo que. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Aquí están las uniones, como pueden ver, pueden hacer esta unión, decir, bueno, este lo voy a unir con este de acá, como quieran. Y ahí va la unión. También pueden hacer aquí, hay muchos esquemas, muchas cosas, ¿no? Que pueden trabajar como quieran. Es importante a veces tener esto, porque se los piden o les mandan a arreglar el que tienen y necesitan una herramienta más o menos que sirva. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería que vieran. Seguimos por acá. Entonces, aquí tenemos pues lo que les estaba mostrando, aquí, por ejemplo, tenemos agente 1, agente 2, agente 3 y podemos ir armando nuestro diagrama de flujo, que es importante conocer. Bueno, en resumen, los flujogramas son herramientas de comunicación que permiten repetir bien las tareas, ¿sí? Repetir bien las tareas y los cuales son los principales, los procesos del modelo de negocio. Si podemos ver cómo es el negocio, cómo se maneja el proceso industrial. Establece prioridades para el diseño, divulgación y capacitación. Sigue una metodología para el diseño de procesos. Los se publican, se divulgan y se archivan. Se actualizan siempre, según el contexto que cambie. Por ejemplo, si hay una automatización que compra una máquina para que haga el trabajo de 3 empleados o 3 obreros, pues ya el proceso va a cambiar de base. Entonces hay que actualizar el flujo. ¿Ok? Bueno, otra cosa que quería hablar rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, no me había dado cuenta, es la clasificación de los procesos industriales. Podemos hablar, pues, desde la materia, tenemos procesos físicos, que sería donde no cambia la estructura molecular, como el corte, el pulido, la pintura, el moldeo. Y los procesos químicos, donde sí cambia la estructura molecular, como ejemplo la combustión, corrosión y fermentación. Los procesos físicos, procesos químicos. También tenemos procesos biológicos, donde se emplean material vivo, como son las frutas, la biotecnología, etcétera, ¿sí? Material vivo. Tenemos también, desde la tecnología se clasifican procesos manuales, como los procesos artesanales, el tallado manual, la madera, el cuero, etcétera, que son procesos artesanales.
tenemos procesos mecanizados, que aquí vemos un torno haciendo ahí un orificio. Combinan las operaciones manuales con maquinaria, ejemplo el torneado realizado por un mecánico. Tenemos también el proceso de automatización, que es tan común hoy en día. El proceso se realiza con tecnología avanzada para que se controle y elabore los productos, las máquinas sin intervención humana. Es decir, aquí no hay intervención humana, las máquinas se encargan. Aquí el proceso de fabricación de autos, de carros. Aquí, como pueden ver, las cajas van moviéndose dependiendo de la necesidad que haya. Por ejemplo, dicen que en Amazon, una de las cosas más difíciles es la distribución de las cajas y las encomiendas. Y ellos tienen todo un proceso automatizado para eso. Y desde la economía tenemos el proceso del sector primario. Lo realizan las empresas para obtener materias primas de los recursos naturales, como es, aquí como pueden ver, la agricultura. La minería, aquí ven este camión, mire este color, esto es puro cobre. El cobre es así. Cuando se ve azulito, azulado, precioso que se ve, eso es puro cobre. Un bonito color. Tenemos el sector secundario, lo realizan las empresas que transforman las materias primas en productos textiles, químicos, cosméticos, alimentos y confecciones. ¿Sí? Y tendríamos los sectores terciarios, que serían los que realizan las empresas que prestan servicios con productos de los sectores anteriores. Tendríamos telecomunicaciones, banca, escuelas y hospitales, clínicas, como quieran. Ese sería el sector terciario. Y bueno, y ya creo que ya terminamos a tiempo. Lástima que la primera parte casi no la grabé, pero bueno, no lo puedo repetir. ¿Ok? Entonces, eso sería por hoy. ¿Hay alguna pregunta? Sí, dime. Sí, está en la plataforma, ¿cierto? Sí, lo voy a poner ahora en la plataforma. Todo. Ah, ya. Sí, siempre. Gracias.